Entre 2012 y 2015 funcionó en la legislatura de Río Negro una comisión dedicada a analizar la transferencia de tierra pública a manos privadas. Fueron tantas las denuncias recibidas que la comisión convocó a un grupo de investigadoras para que reconstruyera cada conflicto a partir del trabajo en archivo. El fin último era lograr un ordenamiento territorial. Y para eso era necesario conocer la historia profunda del territorio, tantas veces silenciada. Como historiadora, la opción de trabajar con la Comisión Investigadora de Tierras de la Legislatura era una oportunidad única. Me involucré a partir de la llegada de 2 denuncias. Una, reclamando que el fallo del 2009 sobre la apertura del camino público de Tacuifí, el camino que lleva al lago escondido, nunca se cumplió. Y la segunda, de un grupo de vecinos que advertían que un emprendimiento inmobiliario los iba a dejar sin agua. Estas 2 denuncias hicieron que decida por dónde empezar a investigar. Nota 1 a la Comisión Investigadora de Tierras. La Patagonia es un territorio de promesas y luchas, que se incorporó tardíamente a la Argentina mediante el despojo del territorio a los pueblos originarios. En 1934, con la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, se desarrolla un proyecto de turismo y conservación para las élites. Con el tiempo, este proyecto va a ir cambiando, pero la disputa por el territorio continúa. Para la década del 90, la profundización del neoliberalismo fomentó el remate de los bienes del Estado. Para la Patagonia, esto se traduce en venta de grandes extensiones de tierras fiscales a magnates como Joe Lewis, fundador de la multinacional Tavistock Group y miembro del directorio de Pampa Energy, que adquiere a través de influencias una zona de seguridad de frontera. ¿Cómo habrán sido los orígenes de este nuevo señor de la cordillera? En función de charlar con vos me había estado acordando de los orígenes de cuando aparece Lewis en Argentina en los 90, porque se hicieron muy frecuentes las invitaciones a sobrevolar en el helicóptero privado con Van Digmar, a las visitas guiadas por parte de las empresas, a compartir comidas y bueno, tuvo una cuestión muy frívola, que te alejaba de la comprensión de la situación. Ese rótulo de ricos y famosos, fascinados por comprar tierras en la Patagonia, la verdad que fue un obstáculo ideológico y práctico para profundizar en ese momento. La comisión recibe un informe. Resulta que un particular compra a 136 pesos la hectárea una zona destinada a pastoreo conocida como la Pampa de Luden. Y solo un año después se crean 2 empresas, Ladera Sociedad Anónima y Paralelo 42, con la intención de acceder a estas mismas tierras, pero con fines turísticos. En 2010 aparece otra vez el intento de hacer algo en ese lugar, que es muy emblemático ya, le llaman la Pampa de Luden. Y siempre está detrás Joe Lewis. Hicieron un montón de tramoyas fraudulentas con la venta de la tierra que no se podía vender, pasando por arriba de reservas naturales que no tuvieron en cuenta. Presente la municipalidad en todo acto donde aparece la compra de un camión, agradecen a Van Dierman.
que es el representante de Lewis. Por eso es que vemos la conexión, porque aparecen directamente. La empresa Laderas armó 2 empresas paralelas para desarrollar una, el centro de esquí, y la otra, el loteo inmobiliario. La famosa NP6 en cuestión, que es todo esto, que protege al área de nacientes de aguas. Porque debajo de esto están todas las chacras de Machín Ahogado, más o menos 3.000, 4.000 personas, ya, 1.500 familias, que se abastecen de agua por canales, más o menos 10 canales, con el agua que viene desde el arroyo Pedregoso en principio, el arroyo Bartolo y el arroyo del Medio como ejes centrales. Queremos tener una población que tenga un vínculo fuerte y cercano con la tierra, con los recursos que nos permiten el agua, el aire, que mantengamos la calidad de aire, que mantengamos la calidad del agua, y a más personas vinculadas con todo eso va a haber de repente más conciencia de la importancia de cuidar, ¿no? Todo esto. Y que esta conciencia que se vaya generando también sea una conciencia global de alguna forma, que no pensemos que las cosas acá en mi chacrita van bien y que por eso no me tengo que preocupar de otro lado, sino que también saber que somos parte de ecosistemas muy grandes. Lo que es un emprendimiento privado de ese estilo, ¿desde dónde propone la integración? Yo no lo veo. Se está preguntando por qué existe la propiedad privada, qué beneficios tiene sobre esa propiedad. Propiedad privada o no, también es un decir propiedad privada, porque sabemos que las condiciones de esa compra son ilegales, entonces ya de por sí ni siquiera dentro del derecho normal. Nota 2 a la Comisión Investigadora de Tierras. A pesar de la oposición de los habitantes, Lewis insiste en su loteo encubierto en la pampa de Luden. Su proyecto personal y privado se basa en diatribas morales, que ofrece trabajo, que potencia las energías renovables, que cuida el medio ambiente. Pero al mismo tiempo, atenta contra la organización social de producción colectiva, que paralelamente se desarrolló en los márgenes del territorio de la propiedad privada. ¿Cómo es posible que sus empresas sigan avanzando sin consenso social? Para saber más sobre la disputa del acceso público al lago, visité a Yuyo Bríguez, poblador del Follel y dueño del viejo almacén, un antiguo boliche situado justo enfrente de la entrada al camino de Tacuifí, y desde hace pocos años en el radar del control de la empresa Lago Escondido. Los Follel, quienes dieron nombre al paraje, eran los antiguos pobladores de esta zona. ¿Cuántas de estas personas corridas y sometidas durante la conquista del desierto quedaron viviendo como fiscaleros en sus mismos territorios? Lo primero que me parece que hay que ver es que durante la década de los 90, que es cuando llega, había una falta de laburo que se va profundizando en toda la década de los 90, sí. Y sobre todo en la ruralidad, donde la presencia del Estado siempre fue casi nula y desde lo laboral también. Entonces llega y ejerce una suerte de padrinazgo porque empieza a dar laburo a un montón de familias. Y volviendo a lo de los pobladores que contábamos que habían vendido, y bueno, también hubo otros episodios ahí en el medio, ¿cómo fue la situación? ¿Esa gente tenía títulos de propiedad? ¿Llegaron a los títulos de propiedad a través de...? La población rural son pobladores ocupantes fiscales históricos, que algunas familias llevan hasta más de 100 años acá. Hacia afuera no tienen título. Sin embargo, el Estado siempre con la zanahoria mostrándola o prometiéndola, pero nunca cumplimentando. Lo que hace este grupo es justamente articular con el Estado
la transferencia. Entonces a un poblador le regularizan en el momento que le va a transferir la tierra a ellos, obviamente. Ajá. Mi nombre es Miranda Juanita, soy nacida en el paraje Arroyo Las Minas, departamento Ñorquinco, provincia de Río Negro. Nosotros somos 8 hermanos, 6 varones y 2 mujeres. Mi mamá se llama Blanca Bocas y mi papá Manuel Miranda. Cuando empezaron a comprar campos, lo fueron a ver muchas veces para que él venda. Muchísimas veces le fueron a ofrecer plata, autos, para que él venda y se fuera de ahí. Y no, él no quiso. Por lo que yo creería que nadie tiene título en ese lugar, porque es como muy difícil acceder a un título de propiedad. ¿Por qué? No sé si es tema de política o tema de, no sé, pero es como un trámite muy largo. Uh-huh. Mi papá hace muchos años había solicitado para hacer el título, fueron a mensurarlo todo. Debe ser como 10, 11 años. Hasta el día de hoy nunca le llegó el título de propiedad. ¿De tu abuelo para acá, el campo siempre fue de ustedes? Sí. Y ahora estamos tramitando el título, pero todavía no sale. Porque tenemos ya las mensuras hechas. Depende de la mensura hay que tramitar el título. O sea, pagar otro impuesto para sacar el título. ¿Y eso también lo pagan con trueque? Y depende si se puede juntar la moneda. Porque ahí veo que hay que pagar en efectivo. Porque hay que pagar la dirección de tierra. ¿Y con el agrimensor sí arreglaron con animales? No, él cobró la plata. Ah. Porque los animales los vendimos a otro. Y ahí le juntamos la plata que salió de la mensura. 20 animales fue la mensura. Manuel Miranda, poblador del Alto Río Chubut. No, nos ofrecieron primero que los quedemos, ¿vio? Yo le digo, no, pero al vender ya uno no es más dueño y bueno, tiene que sacar sus animalitos, tiene que sacar todo. Acá la riqueza que está de los ríos, que son todos nacientes. Arriba tenemos 2 leguas, 2 leguas y media de bosque. Esas son las riquezas más anejas. Investigación Nacional. Y nosotros creemos que tiene que ver con que hubo una fuerte y una importante protección del gobierno, de los gobiernos provinciales a esa situación de intangibilidad del territorio que adquirió Lewis a los pobladores y que hasta el día de hoy permanece. Cuando llegó Lewis al Lago Escondido, el gobernador era Pablo Verani. Yo en Lago Escondido estuve 2 veces, una vez todavía no estaba construida la casa principal y después otra vez que estaba construida la casa principal, que no se habló de ningún tipo de negocio la segunda vez, Julio Acabalo, ex diputado nacional por Río Negro. El gobernador Verani en ese momento nos acusa a nosotros de ser los culpables de que Lewis se arrepintiera a raíz de esa situación de donar ese dinero para la construcción del hospital. Sí, pero fue una oferta que después quedó incumplida porque los vecinos no quisieron que la larguen del aeropuerto. Hace muchos años, hacía muchos años que había mucha agua y ahora tenemos pocas aguas. Años a años nos van dejando sin agua y sin tierra. Hacen sus negocios atrás de nuestra espalda, mientras nosotros estamos luchando a que no se nos entreguen las tierras, los funcionarios siguen entregando tierras. Sería bueno que el intendente de una vez por todas se retire del municipio. No pueden los gobernantes preferir a las empresas frente a los vecinos. El poder de la democracia es del pueblo. Los vecinos decimos no al negociado de laderas. No es no, no es no, no es no. Nuevamente la Cámara de Apelaciones en lo civil, en lo comercial, volvió a darle la razón a este reclamo que gran parte de la comarca andina del paralelo 42 viene haciendo desde hace
nada más y nada menos que 10 años al dejar sin efecto las actuaciones de la Municipalidad del Bolsón en relación al loteo en Pampa de Luden. En este punto, celebrando estos fallos judiciales, aunque entendemos que esto es como una meseta en escalón, un descanso, y después hay que seguir remando porque, bueno, estamos frente a intereses económicos importantes, digamos, ¿no? Y nosotros no somos más que vecinas y vecinos de Mallín Ahogado. Nota 3 a la Comisión Investigadora de Tierras. Retomando el caso de Tacuifí, desde el fallo del 2009 se hicieron varios intentos de acceso al lago por el camino público. Varias organizaciones sociales de Bariloche y la comarca armaron un acampe con la intención frustrada de llegar al lago. Luego confluyeron medios televisivos nacionales que hicieron público el conflicto. Desde el 2016 se reúne una organización de carácter nacional, FIPCA, que desde entonces marcha al lago escondido anualmente. Y después se prosiguió más allá de la segunda marcha, hubo una tercera, una cuarta donde les dieron vuelta los kayak a la gente que ingresó por montaña adentro del lago. A 200, 300 metros de la casa de Lewis, la lancha se nos acerca, me empieza a mirar amenazante, nos empiezan a decir ¿qué te pasa? ¿Qué van a hacer? Ahí es donde voltean el bote y nos tiran. Y tiran todo. Y es más, lo que decía era que flote todo, que se pierda todo. Atrás apareció una lancha donde iba rescatando todo. Volvió, dijo, tengo todo acá. Y el tipo dijo, tiralo y que después lo encuentren orilleando. Y yo les dije, traigan... ¿Y Yuyo, vos estás con los de FIPCA? Ya no. Por precaución nos retiramos porque justamente todo lo que viene pensado desde fuera del territorio a veces no contempla un montón de cuestiones que, por ejemplo, que nosotros seguimos conviviendo con estos vecinos todo el año. Nuestros hijos comparten escuela. Las relaciones se tornan muy tensas y muy violentas. Comisario, estoy hablando con usted. ¿Sí? Yo le respondí. Yo le estoy planteando. Sí. Yo digo que este camino es público. Entonces, si usted me dice, como comisario, que yo le tengo que pedir permiso a los particulares para ingresar, está tomando una posición de que el camino es privado. Así lo debo interpretar yo. Yo interpreto que es privado. Usted interpreta que es privado. Listo. Esto es la quinta marcha. Sigue siendo la quinta marcha. Sobre la tranquera de ingreso. Sobre la tranquera. Ahora vamos a ver cómo empiezan a volar las piedras. Todo esto mientras los canales locales cubrían que los violentos eran los marchantes. Mirá, miren ahí. Le partieron la cabeza a esa mujer, tuvo que ir a un hospital a Bariloche. Te quería consultar respecto a las intervenciones que hay en el río Escondido. O sea, ¿qué sabemos o qué se sabe de esas turbinas que tienen ahí para producción de energía? Porque en principio era aquella que le habían habilitado a Lewis para su propio autoabastecimiento, ¿no? Pero sin embargo esto avanzó. Desde las imágenes satelitales se constata alguna información que no consta en el catastro, por ejemplo, o en rentas de la provincia. Por ejemplo, toda la intervención del río, toda la obra de infraestructura de la central de paso, generadora de energía, no estaba declarada como mejora. Claro. Siendo que es es una empresa, funciona, debe facturar, se lo discute en la legislatura y sin embargo no estaban declaradas como mejoras, que en el fondo es como la huella que revela cosas más profundas. Seguro. Mayor demanda energética entra en un plan de generación de energía. La propuesta es venderle al mercado mayorista energía producida acá.
Ya no es la generación para autoabastecerse, sino que para hacer un negocio directamente. En el compromiso que firman con el Estado tenían que hacer un tendido que iba por atrás del cerro Piltriquitrón. Bueno, incumplieron totalmente con eso. De hecho, lo llevaron a través de la Pampa de Luden hasta el Bolsón. En función de una deuda que el Lago Escondido tenía con la provincia, porque se habían mandado una macana y habían pasado un tendido eléctrico por un lugar que no estaba habilitado, en punición tenían que pagar el resto de ese mismo tendido eléctrico. Nota 4 a la Comisión Investigadora de Tierras. La noche del 9 de marzo del 2021, nadie se fue a dormir en las localidades que conforman la comarca andina del Paralelo 42. Un incendio devastador arrasó con alrededor de 13.000 hectáreas en Lago Puelo, El Hoyo y Bolsón. Dejó víctimas fatales y casas destruidas. Luego de 10 días, los focos seguían encendidos. Pensé que se me había ido toda la mierda, ¿viste? Que te quedás sin nada después de haber vivido, no sé, un montón de años laburando para lo tuyo y 500 casas que se quemaron acá. No sé si la mitad llegó a tener el módulo. Yo todavía, mira, ya pasó 1 año y medio y nada. Me dieron las cosas, están todas tapadas con un nylon ahí. Una casa rápida, ¿cómo vendría a ser una construcción rápida para que pueda zafar en el momento de invierno y todo? Ya pasó, ya vamos por el segundo invierno y todavía no hay nada. El Estado tenía que hacerse cargo de armar todo. El incendio empezó en la zona de Golondrina Alta, sí, y eso fue por el tema eléctrico. Pero lo que vino de Radal, eso fue todo intencional. A los 8 meses de haber pasado el incendio, recién a los 8 meses nos juntamos entre los vecinos, pusimos el cable, todo y pusimos el nosotros. Pero no es algo que tendría que ser así, porque es como si estuviera trucho, ¿me entendés? Parece una risa, porque vinieron, hicieron la zanja, todo, estaban filmando, vino el intendente, todo. Se sacaron fotos, 2 días duró el agua en la red. Vos abrís la canilla, no tenés agua y estamos en invierno, cuando más agua tendría que haber. En el verano imposible, ¿viste? Nota 5 a la Comisión Investigadora de Tierras. Es evidente la celeridad en responder a las demandas de los grandes empresarios, aún violando la legislación provincial y nacional, en contraste con las necesidades estructurales básicas de la población que se postergan indebidamente. Plan de manejo del fuego, acceso a la tierra y la vivienda, acceso a la energía eléctrica y al agua corriente. La información también circula de forma diferenciada. Las marchas y manifestaciones logran denunciar y contener proyectos no consensuados, mientras la legislatura convalida y acepta el proyecto energético que impone Lago Escondido. Y finalmente, la prensa lo presenta como un logro de la política, sin atender el desarrollo histórico de la negociación. Nota 6 a la Comisión Investigadora de Tierras. La cordillera del norte de la Patagonia está siendo apropiada por extranjeros, que tienen más derechos sobre las tierras que los propios antiguos pobladores. Esto no es solamente un problema local de la comarca. Así, se inventan y reinventan enemigos internos, como los ahora terroristas mapuche. Para esto, se disponen una vez más las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de los terratenientes. En tanto, las disputas fracturan a las comunidades, que batallan contra negocios consumados en oficinas distantes,
¿Qué hacemos con los 5 millones de hectáreas de tierras fiscales que quedan aún en Río Negro, distribuidas en zonas de tenencias precarias, de áreas protegidas y reservadas? ¿Qué hacemos para garantizar un acceso más justo a la tierra, el agua, los ríos de esta provincia?